Estamos listos, presidente. Muy bien, señora secretaria. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidente. Ingresó a la comisión, con fecha 11 de agosto, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal. Este proyecto viene de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura, y a Hacienda le corresponde pronunciarse sobre las normas de su competencia. Se recibió también una comunicación del Sindicato Interempresas de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales, nacionales y extranjeras y ramos similares de la región de Magallanes, por la cual manifiestan su preocupación por la visa de oportunidad laboral que se ha aprobado en la Comisión de Hacienda respecto del proyecto de ley de migración y extranjería, dado que consideran que, teniendo presente aspectos sociales y económicos, sería contraria a la estabilidad laboral de nuestros compatriotas. Se recibió asimismo un oficio del Consejo Fiscal Autónomo por medio del cual se acompaña la respuesta a un oficio de antecedentes y a otro solicitado, a un oficio de antecedentes solicitado por el senador Montes y a otro solicitado por la Comisión de Hacienda, referido al proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Este oficio se envió por correo a los señores senadores el día de ayer. Esa es la cuenta, presidente. Bien, ¿alguna consulta respecto a la cuenta? ¿Comentario? Bien, buenos días. Buenos días todavía, señor ministro. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bienvenido, don Matías Acevedo, también. Ministro, antes de comenzar la sesión propiamente tal, estábamos conversando antes con los colegas de la comisión la situación de los nombramientos de la Comisión de Mercados Financieros. Tiene una fecha de vencimiento, esa urgencia, el 28 de agosto. Comentábamos que hasta donde nosotros hemos podido conocer la postulación, ahí yo planteé que existe una preocupación muy grande desde que se creó la comisión de que exista una composición que avance lo más rápido posible a una paridad de género. En la propuesta que ha planteado el Ejecutivo, no solo no se avanza en esa línea, sino que además se retrocede, porque se reemplazaría a la única mujer que está por algunos de los varones que parecen presentados, que tienen muy buenos antecedentes por lo demás. Entonces, son dos cosas. Una, nosotros, si se vence el 28 de agosto la urgencia y no tenemos pronunciamiento, quedarían nombrados las dos personas que están propuestas. Si eso va a ser así, lo que nos va a pasar a nosotros es que vamos a estar obligados a votar esos dos nombramientos. Y yo le aseguro que no van a tener, por la razón que le estoy diciendo, respaldo, lo que sería muy injusto para esas dos personas porque los colegas han dicho tienen buenos antecedentes. Entonces, la consulta directa es si se está haciendo una recomposición de esa postulación para los efectos de facilitar la aprobación, sobre todo en los términos de género. Sí, presidente, estamos conscientes del... ¿De dónde vienen? Allá. Senador Lago, corta el micrófono. Sí, presidente, estamos conscientes del punto que usted señala y estamos trabajando en eso, así que espero tener noticias prontamente. Ya, porque son 2 semanas más, ¿no? O sea, no, la próxima semana ya se nos vence. Sí, esperamos que lo antes posible, estamos en eso. Ok. Bien, señora secretaria, entonces pasamos a la tabla. Así es. Está en tabla, presidente, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Bien, entonces le vamos a pedir al señor ministro que haga la presentación del proyecto. No sé si lo va a hacer solo con el complemento de don Matías. Sí, Ofrezco la presidente. palabra.
tenemos una presentación cargada. Yo voy a hacer la introducción general, el contexto, y le voy a hacer la palabra al director de presupuesto para que vaya a los detalles del contenido del proyecto, que, como usted recordará, también se enmarca dentro del trabajo prelegislativo que nosotros hicimos con los equipos de ustedes. Tuvimos incluso una reunión previa antes de plantear el proyecto para poder iterar ideas y poder darle forma al proyecto de ley, que además, y el director se va a referir a esto, sufrió varios cambios en su tramitación por la Cámara, que a nuestro juicio lo rigidizan bastante y se aparta del espíritu original en ese plano de la flexibilidad y agilidad que queríamos darle y que discutimos en el acuerdo. Así que no sé, presidente, si podré cargar una presentación. No sé, está... Matías la tiene... Matías Acevedo, ¿tú la vas a subir? No se te escucha nada, Matías. Solo quiero aclarar que tanto Pepe García como yo tenemos una mixta de la cual no podemos fallar, y a las 2:30, ¿no? Sí, 12:30. Tratemos de terminar esa hora, porque yo también tengo que ir a Valparaíso. Entiendo que estamos citados hasta las 2:30, porque nosotros tenemos relaciones. No, hasta la 1, pero se puede adelantar la hora de término. Hasta las 2:30, pues sería óptimo. Escuchemos la presentación, hacemos las consultas y paramos la sesión. Ok. Ya, ministro, dele nomás. Ok, presidente. Entonces, bueno, este proyecto de ley que crea el fondo COVID en su carácter extra presupuestario, y esto se enmarca dentro del marco de entendimiento que nosotros sellamos hace ya 2 meses, el 14 de junio, ¿no es cierto?, en el plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias, la reactivación económica y el empleo, al alero de un marco de convergencia fiscal de mediano plazo. Y como ustedes recordarán, ese marco de entendimiento tenía básicamente 3 ejes. En primer lugar, la protección de los ingresos de las familias, pensando sobre todo en la emergencia, el IFE, entre otras medidas, clase media, etcétera. Segundo, un plan de reactivación económica del empleo, y todo esto al alero de un marco fiscal por 24 meses y una consolidación fiscal a posteriori que retirara los estímulos extraordinarios que estamos obrando en esta pandemia y en estos próximos 24 meses. Y al alero de esos criterios, presidente, acordamos crear una nueva estructura legal de carácter transitorio que permitiera implementar de forma transitoria, valga la redundancia, y por sobre todas las cosas flexible, un programa fiscal adicional de hasta un máximo de $12.000 millones en los próximos 24 meses, para ejecutar distintas acciones asociadas con estos ejes que acabo de mencionar y que están en el acuerdo, y para tales efectos se crearía un fondo extra presupuestario que nos permitiera llevar una contabilidad separada, entre comillas, si usted quisiera, en torno a estos ejes asociados a la emergencia y la reactivación económica. Dentro de las cosas que entran en este fondo son todos los mayores gastos corrientes, le hace transferencias directas a la familia, apoyo a trabajadores, transferencia directa a trabajadores, empresa eventualmente, la salud, incluyendo la salud mental. En segundo término, todo lo que fuera inversión pública adicional en el marco presupuestario que nos hemos referido, y los nuevos impulsos pro reactivación y reconversión, incluyendo los apoyos tributarios que pudieran existir, y esto lo discutimos al alero del proyecto de ley que recientemente aprobó la Comisión Mixta con las medidas tributarias. Así que ese es el contexto general, presidente. A mí me gustaría pasarle lo que sigue y en el detalle la palabra a Matías Acevedo, director de presupuesto, solo consignando que en la presentación que sigue vamos a partir por mostrar el diseño original del proyecto de ley que el Ejecutivo planteó, para referirnos al final a los cambios que se introdujeron en la Cámara de Diputados y haciendo algunas observaciones o reservas respecto a esos cambios, particularmente al alero de la agilidad y flexibilidad que este fondo está llamado a tener, y que en nuestra opinión varias de los cambios introducidos en la Cámara van en el sentido contrario de ese objetivo. Así que le paso la palabra a Matías. Matías. Presidente, bien brevemente, un tema menor, presidente Pilago, es que
que la presentación que tiene el ministro en la pantalla no está en formato de presentación, me parece, y además aparece un mensaje que habría que eliminarlo, apretando entendido. No sé si a usted le aparece. Ah, Sí. unos rojitos, sí. Sí, que alguien marque desde la IPRES que marque entendido y se va a desaparecer. Gracias. Y si no sé si lo puede poner en formato de presentación. Está No ahí, sé, me da ¿no? lo mismo. Está en presentación. No, porque tiene todas estas cosas debajo. Bueno, no importa, No, ya, ahí ahí no. estamos. Ya. Ni siquiera la saco. Ya. No, no la Sigamos, finalice. Matías. Está bien, vamos. Somos todo oídos. Bien. Bien, gracias, presidente, por este medio de saludar a los miembros de la comisión. Básicamente poder presentarles cuál es el esquema que se está pensando para la operación del fondo. Entonces, vamos a tener un fondo COVID extra presupuestario que se va a financiar con el Tesoro Público a través de la emisión de deuda, el uso de los fondos soberanos, y estos recursos se van a ir traspasando en la medida, ¿no es cierto?, que se vayan formulando las distintas iniciativas y programas a las partidas y programas presupuestarios de los ministerios ejecutores respectivos, digamos. Además, todos estos recursos van a estar marcados en el sentido de que van a ir con un código a través del sistema de contabilidad del SICFE, donde todos los recursos que se vayan a transferir producto desde el fondo al presupuesto van a estar identificados como recursos COVID, lo cual lo hace mucho más fácil para el monitoreo, el seguimiento y todo el sistema de reporte que tenemos programado durante la vigencia de este fondo. Como pueden ver ustedes acá, el Tesoro Público va a seguir financiando el presupuesto regular, digamos, como lo hace todos los años, a través de emisión de deuda o uso de activos financieros. Lo importante es que este fondo se extingue al 30 de junio del año 2022, tal como acordamos en el marco de entendimiento, hasta que se complete el uso total de los recursos, digamos, lo que ocurra primero, digamos. Ese es el diseño del fondo y la forma en la cual lo hemos estructurado en este proyecto de ley. Como decía el ministro, también con un trabajo con su equipo de asesores, digamos, prelegislativo. Ahora, ¿cómo se puede leer esto? Uno pensando en cómo vamos a leer este presupuesto, este mayor impulso fiscal desde un punto de vista del presupuesto más del fondo. Entonces uno podría pensar que, ¿no es cierto?, vamos a tener una ley de presupuesto 2021, que a esto se le van a agregar todas las medidas financiadas por el fondo, y a fines de año vamos a tener, ¿no es cierto?, un gasto total ejecutado que va a ser la suma de lo aprobado en la ley de presupuesto más todas las medidas financiadas por el fondo COVID. Y eso tiene que cumplir, ¿no es cierto?, el marco de impulso fiscal que establecimos en el acuerdo, que era mantener de alguna manera el impulso fiscal que tenemos este año 2020, mantenerlo para el próximo. Entonces, eso es lo que está tratando de reflejar esta figura, que es el gasto inicial de la ley de presupuesto más las medidas del fondo COVID, se va a reducir en el gasto total ejecutado hacia fines de año. Ahora, de nuevo, el programa fiscal, ¿no es cierto?, tiene un monto máximo de 12.000 millones de dólares, y el equivalente en pesos está reflejado también en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley. Como decía anteriormente, lo que va a financiar acá es básicamente lo que está en el marco de entendimiento, algo que fue un tema que discutimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y perfeccionamos para que no quedara ninguna duda de que no queríamos financiar ninguna iniciativa que no estuviera dentro del marco de entendimiento, y acogimos varias solicitudes de parlamentarios en esa materia, perfeccionando el artículo 1 de este proyecto de ley. Ahora,
como les decía anteriormente, el financiamiento, ¿no es cierto?, va a venir de la emisión de deuda, que aquí estamos planteando una utilización de deuda de hasta 8.000 millones de dólares, recursos del FES, ¿no es cierto?, y de otros activos del Tesoro. Estos recursos se van a, ¿no es cierto?, aportar al Tesoro Público, y el Tesoro Público los va a transferir al fondo para poder ir financiando todas estas iniciativas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Puede ocurrir de distintas maneras, digamos. Si hay buenas oportunidades para salir a levantar deuda, pueden haber, ¿no es cierto?, recursos emposados en este fondo desde el día 1, o eventualmente, ¿no es cierto?, se van a ir entregando los recursos en la medida que se vayan necesitando, digamos. O sea, aquí no hay una estructura predefinida de cuánto se va a emitir en cada mes, etcétera, sin perjuicio del programa de emisión de deuda que diseña el Ministerio de Hacienda todos los años. Lo mismo ocurre para el FES, digamos, y otros activos del Tesoro, digamos. Entonces, el financiamiento, digamos, en ese sentido es flexible, no hay un cronograma, pero lo importante es que los recursos provienen de estas tres fuentes y tienen que estar disponibles para financiar las distintas iniciativas. Otro tema relevante, que todos los recursos que contenga este fondo al 30 de junio del año 2022 se van a reintegrar al FES. Eso es parte también de lo que definimos en el acuerdo y está también reflejado en el proyecto de ley, y por lo tanto los recursos van a volver al Fondo Económico de Estabilización Económico-Social. Ahora, ¿cómo se va a administrar el fondo? En primer lugar, el ministro de Hacienda, por decreto supremo, va a establecer las normas de funcionamiento del fondo, este fondo extrapresupuestario. En términos de inversiones financieras, la verdad que aquí no estamos innovando, tal cual como se administran las inversiones financieras hoy día, ¿no es cierto?, de los recursos del Estado. No hay ninguna innovación en esa materia, estamos replicando la norma. También es importante que acá se incluye que se podrá financiar el gasto que haya sido incluido en el plan de acción, que será incluido por el presidente de la República. Esto también es algo que discutimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la verdad es que lo único que estamos haciendo acá es, desde un punto de vista operativo, es facilitar la ejecución del plan desde un punto de vista operativo, y no incluir, como se posó, digamos, en la discusión, nuevas medidas que no sean parte del acuerdo, porque mal podríamos hacer aquello si es que en el artículo 1 de este proyecto de ley está definido cuáles son las medidas que se pueden financiar con este proyecto. Entonces, solamente esto nos permite tener claridad de tener un plan de acción, porque es importante tener un plan de acción que sea flexible, que lo vamos a ir cambiando en el tiempo, si la realidad, ¿no es cierto?, se va dando de una manera distinta a como se planificó, pero que existe un plan, y eso también nos permite a nosotros internamente, con el ministro, digamos, con todas las instituciones que van a participar, poder planificarnos e ir digamos, ejecutando esto de manera más oportuna. No tiene ningún objetivo y lo remarco bastante, porque la verdad que fue una discusión que yo creo que no sé si se entendió bien, no la explicamos bien, pero la verdad que acá este plan de acción lo único que busca es materializar todo lo que hemos definido en el acuerdo y darle un orden, y nos parece, como el presidente además es el responsable de la administración financiera del Estado, digamos, que es mejor que él que defina el plan, y si lo tenemos que ir cambiando en el tiempo, lo vamos modificando, pero que sea flexible y que podamos ejecutar esto de manera oportuna. Bueno, en términos también de la administración, los organismos, estos ministerios, ¿no es cierto?, van realizando todas las solicitudes específicas de asignación de recursos, y esto se va materializando a través de decretos de modificación presupuestaria, y como les decía anteriormente, desde un punto de vista operativo, nosotros vamos a ir marcando todos estos recursos, porque además, no solamente por un tema de trazabilidad, sino que además porque nosotros esto lo tenemos que ir reportando a las distintas comisiones, como se estableció en el proyecto de ley, en forma periódica, mensual, digamos, que es distinto a lo que hacemos con la ley de presupuesto, que si bien sacamos informes de ejecución mensual, el reporte, ¿no es cierto?, a las comisiones se hace en forma trimestral, las modificaciones presupuestarias se
tienen un plazo de 3 meses para poder ser publicadas. Acá hay una exigencia, una autoexigencia un poquito más de mayor, no voy a decir transparencia, pero oportunidad de la información. Sobre todo por todo lo que significa este fondo y todas las acciones que va a financiar. Entonces, es un poco el objetivo de este inciso. Ahora, también se incorpora un plazo distinto para el trámite de la toma de razón de Contraloría, que hoy día en la ley está establecido, en la ley orgánica entiendo que está establecido de 15 días hábiles, y este se rebaja a 7 días hábiles, lo cual también de alguna manera responde al espíritu inicial al cual nosotros queríamos promover, que era que la toma de razón de estos decretos, digamos, fuera más rápido que la ejecución o los decretos de un presupuesto normal. Y por una razón muy simple, porque estamos en una emergencia. Yo acá tengo que decir que con el Contralor he tenido la mejor de las relaciones. Cada vez que he necesitado algo urgente para atender una emergencia, he tenido una buena respuesta de él, digamos, pero también acá tenemos que tener conciencia que más allá de las voluntades, digamos, porque las prioridades van cambiando, lo importante es que eso quede formalizado, y creo que esto es un súper buen paso para tener todos la tranquilidad de que cualquier iniciativa sea tramitada en un plazo más breve de lo que dice hoy día la ley, y que responde ese plazo únicamente a enfrentar la emergencia con oportunidad. Y todos estos decretos, obviamente, tienen que ser remitidos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora, como normas de transparencia, en primer lugar, el Ministerio de Hacienda debe dar cuenta, de forma escrita, mensual, sobre la ejecución del fondo a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, por medio electrónico. Se va a proporcionar la información consolidada de la ejecución de los órganos respectivos. Además, se va a desagregar todas las solicitudes específicas de asignación de recursos a distintos órganos e instituciones públicas. Se enviarán todos los decretos de modificación presupuestaria respectiva en forma mensual, como les decía anteriormente. Los ministros que están a cargo de la ejecución de la iniciativa, y esto es bien importante, digamos, porque más allá del conocimiento que pueda tener el ministro de Hacienda, yo de las distintas partidas, creo que es muy relevante conocer desde el ministro a cargo de la cartera la ejecución y el avance de la iniciativa y las explicaciones más técnicas que puedan haber del avance más rápido o más lento de determinados proyectos. Y por lo tanto aquí también se establece dar cuenta en forma mensual y escrita a las subcomisiones mixtas de presupuesto y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Senado, además de publicar esta información en sus respectivos sitios web, más allá de que el Ministerio de Hacienda ya está realizando esto también en forma centralizada, digamos. Pero todo eso ayuda y de alguna manera le da más transparencia a la información y oportunidad. También los distintos intereses, digamos, hay gente que frecuenta, o sea, que obtiene su información de forma sectorial y no necesita todo el agregado, por lo tanto creo que esto también es un avance en transparencia. Obviamente, como se sanciona la omisión o la falta de actualización por ley de transparencia, de acuerdo a las normas de la ley de transparencia, y los órganos que reciban los aportes del fondo deberán entregar toda la información que se requería al Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, las que además van a ejercer el control y fiscalización del gasto que autoriza la ley en conformidad a las normas generales. Entonces, en definitiva, acá no estamos, yo lo podría resumir, estamos siendo bastante más exigentes en todo lo que es transparencia que el presupuesto regular, por decirlo así, y no hay nada, y por lo tanto uno podría concluir que no hay nada, digamos, que la naturaleza de un fondo extrapresupuestario como este obstaculice o no muestre de forma oportuna los gastos que se están haciendo en las respectivas partidas producto de las transferencias que hace este fondo al presupuesto regular.
También otras normas generales, toda ley y medida administrativa que autorice las iniciativas relacionadas con el fondo y roguen mayor gasto, menores ingresos para el fisco, se van a financiar con cargo de estos fondos. Esto es importante porque, tal como lo hemos discutido, se estableció en el marco de entendimiento, no solamente los mayores gastos, ¿no es cierto?, se van a contabilizar en el fondo, sino que también los menores ingresos para el fisco, y uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene que ver con el proyecto, ¿no es cierto?, que se discutió hace durante el fin de semana y se terminó la discusión ayer en la comisión mixta respecto al proyecto de las medidas tributarias y de apoyo a las pymes. También en uno de los artículos se contempla una nueva autorización para emitir deuda de hasta 8.000 millones de dólares hasta el 30 de junio del año 2022. Bueno, y esto básicamente es muy similar, digamos, al artículo, o es idéntico, por decirlo así, más allá del monto que difiere, al artículo que usualmente utilizamos para estos efectos de la ley de presupuesto. Otros son normas generales, se autoriza el incremento de la suma de valores netos, concepto de gasto, bienes y servicios, consumo, etc. Todo esto es parte de la flexibilidad presupuestaria. Se concede la misma autorización para la ley de presupuesto que se aprueben durante la vigencia del fondo. Aquí es importante que lo dejamos, creo que medianamente claro en el proyecto de ley. Aquí todas las iniciativas que tengan que ser realizadas a través de una ley, tal como dice el artículo 63 de la Constitución, van a pasar por el Congreso. Digamos. Acá no se está haciendo una delegación de facultades. Se habló también en algún momento que como nos estaban entregando un decreto con fuerza de ley en algunas materias para que el presidente las pudiera implementar sin pasar por el Congreso. Yo creo que eso está totalmente alejado del fondo de este proyecto, y lo dejamos bastante claro también en el artículo que cualquier materia que sea sujeto de, o sea, cualquier medida que sea sujeto de materia de ley tiene que aprobarse de acuerdo a la ley respectiva. Y esto es importante porque algunas de las cosas que mencionaba el ministro al inicio, le podríamos llamar algunas rigideces, requisitos adicionales que se agregaron en la discusión de la Cámara, nos parece que son materias como de discusión de las propias leyes que se vayan aprobando, digamos. O sea, si alguien quiere poner alguna restricción a alguna empresa en particular, ¿no? O sea, uno puede tener una opinión al respecto, pero nos parece que eso es materia de la ley, digamos, de la propia ley que se vaya aprobando con cargo de este fondo, y no necesariamente ponerle este fondo ex ante todas las rigideces o todas las restricciones, por decirlo así, que uno quisiera ponerle por distintos tipos de empresas, tamaño, etcétera, digamos. Y nosotros creemos que no aporta, digamos, a la flexibilidad y a la oportunidad, más bien son propias de la discusión del mismo proyecto de ley, digamos. Y por último, un artículo transitorio que establece que el fondo se va a contabilizar aquellas leyes y medidas administrativas, tal como lo establecimos en el marco de entendimiento, que autoricen gastos en iniciativas relacionadas con su objetivo y que hubieran entrado en vigencia entre el 10 de junio del 2020 y la fecha de publicación de esta ley. Dentro de estas se encuentran el ingreso familiar de emergencia, el beneficio para los trabajadores independientes, el financiamiento del nuevo fondo que acordamos también en el marco de entendimiento para insumos médicos del Ministerio de Salud, los recursos que se distribuyeron a las municipalidades, el proyecto de ley de beneficios para padres, madres y cuidadores de niños en términos de la licencia, los beneficios de la clase media y también las medidas tributarias que mencionaba anteriormente. Eso es, presidente, lo que respecta al Ejecutivo. El Ejecutivo también, bueno, tuvo un proceso, ¿no es cierto?, de conversación con los distintos parlamentarios, y lo que he presentado acá básicamente es lo que de alguna manera acordamos con ellos. Hay otras cosas que se incluyeron en la tramitación que nosotros creemos que de alguna manera se alejan del diseño flexible original del fondo, le generan rigideces que la verdad que no ayudan, y como decía anteriormente,
Algunas cosas, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, digamos, son sujetos de la discusión de la misma ley que se apruebe para efectos de implementar una determinada política. Por ejemplo, en el artículo 1 se incorpora la priorización de inversiones, proyectos de determinadas áreas con distintas características. Yo, la verdad, presidente, si uno lee bien ese artículo, digamos, más allá de que eso también está en el acuerdo y hay que reconocerlo, digamos, que se estableció una cierta priorización, el hecho de ponerlo en la ley nos va a obligar a hacer un análisis, por decirlo así, extremadamente riguroso, que sea irrebatible. Muchas veces estas cosas también son subjetivas, digamos. Es decir, yo prioricé este porque yo entiendo que este tiene ciertas características, pero otra lo puede decir, digamos, y usted puede decir, mira, la verdad que yo a eso le doy menos peso. Entonces, al final del día, como todo esto pasa por un control de la Contraloría, nos pueden decir, mira, la verdad que este proyecto no calza dentro de las prioridades o la prioridad que usted nos mencionó. Entonces, lo que le quiero transmitir es que al final, sin perjuicio de que el objetivo está y nosotros estamos alineados con aquello, el establecerlo en la ley nos parece que va a haber un flanco innecesario y le va a quitar oportunidad, nos va a inhibir muchas veces a hacer cosas que deberíamos hacer porque, o sea, ¿dónde está? Y nos va además obligar a hacer una priorización que para serle franco, puede ser bastante subjetiva, digamos, la interpretación. Entonces, creo que ahí hay algo que hay que revisar sin perjuicio de que siempre estamos dispuestos a mostrar todos los proyectos y cómo esos proyectos, digamos, cumplen ciertas características, digamos, que están establecidas en el acuerdo. También el artículo 2 intenta de alguna manera cambiar la característica presupuestaria del fondo, que es parte también de las cosas que están en el marco de entendimiento. Para nosotros es importante, creo que no le resta transparencia, flexibilidad, oportunidad, seguimiento, y nos permite, como tal recomendaron el equipo de economistas técnicos, digamos, nos permite establecer una base del presupuesto, que esa base, ¿no es cierto?, se va manteniendo y todo lo extra, ¿no es cierto?, es producto del impulso fiscal en forma clara y también reconocer una realidad, digamos. Si no lo hacemos así, vamos a volver a lo que nos ha ocurrido durante los últimos 30 años, que cada vez que se hace una política transitoria, hay una parte que no menor que se transforma en un gasto permanente, y yo creo que eso está lejos del espíritu del acuerdo, del marco de entendimiento y lo que estamos buscando con la convergencia fiscal en el mediano plazo. También en el artículo 3, que se hablaba del plan de acción del presidente, dice que será ahora, este plan tiene que ser aprobado por ley. La verdad que, de nuevo, no solamente le quita rigidez al plan, el objetivo de este plan de acción no era otro, sino que tener nosotros una hoja de ruta bien clarita, digamos. Al final el presidente, como les decía, es el responsable de la administración financiera del Estado y él es el que definir el plan de acción, que todo eso tiene que estar dentro de las líneas del marco de entendimiento, eso no cabe ninguna duda y no está en discusión, pero agregarle además que sea aprobado por ley, esto para mí es como una segunda ley de presupuesto, digamos. O sea, y cada vez que enfrentemos una situación de emergencia no programada en el plan, vamos a tener que ir al Congreso a modificar el plan para poder ejecutarlo, y todo eso va sumando tiempo y esfuerzo. Creo que no está dentro del objetivo, creo que quiero interpretar que tampoco está dentro del objetivo que discutimos en el marco de entendimiento, y por lo tanto nos parece que no es necesario que eso ocurra, digamos. En el artículo 5 también dice una indicación parlamentaria que no podrán financiarse con cargo al fondo los menores ingresos que impliquen únicamente una postergación del pago. Acá básicamente entiendo que se refiere a las medidas de reversión automática, pero también podría haber una interpretación amplia respecto a otros temas que el ministro ha discutido con ustedes, producto del proyecto justamente que estuvo en comisión mixta, que podrían dejar afuera, digamos, la inclusión de estos ingresos. Por lo tanto, nos parece que también va en contra, digamos, de todo lo que se ha discutido en esa instancia. Yo, la verdad que no participé en todas
todas las reuniones, digamos, en las comisiones, por lo tanto no quiero profundizar ahí, pero me parece que abre un espacio de incertidumbre que puede ser defendible, pero de nuevo le agrega, digamos, más explicaciones, más, digamos, incertidumbre a algo que nosotros entendemos que estaba abordado y que iba a ser parte también de los recursos de los 12.000 millones del fondo. En el artículo 8 también se incorporan, artículo 8, 9 y 10 también, se incorpora una serie de requisitos o restricciones a empresas, a la distribución de utilidades, a las empresas que han sido condenadas por ilícitos graves contra la ley de competencia. Este tipo de cosas, no sé si son del fondo o no, digamos. Yo creo que al final del día cada proyecto de ley en su mérito, digamos, deberá evaluar si tiene que incorporar esta o otras cosas, digamos, respecto a comportamientos de empresas, pero nos parece que incluirlo esto en el fondo no suma, digamos, es parte propio, es propio, ¿no es cierto?, de la discusión de cada uno de los proyectos de ley que van a ser financiados contra el fondo. Entonces, en ese sentido, nos parece que no deberían ser parte del fondo, digamos, de los artículos de este proyecto de ley. Y después, solamente recordar, yo me acuerdo que les presentamos esto, pero ya formalmente, cómo es el funcionamiento del fondo. Aquí 3 ejemplos concretos, digamos. Por ejemplo, si yo tengo un programa en el CENSE, donde básicamente el subsidio del empleo joven, yo digo, la verdad que voy a ampliar la cobertura del 40 al 60%, ¿no es cierto? Yo tengo al CENSE, financiado por el proyecto regular, ¿no es cierto?, esta cajita verde claro, pero el fondo COVID, ¿no es cierto?, va a decir, yo voy a financiar los recursos de la extensión de ese programa que aumenta su cobertura del 40 al 60% más vulnerable. Y por lo tanto esos recursos van a ir directo a la partida del CENSE, se van a marcar como recursos del fondo COVID, ¿no es cierto?, y van a traspasar los recursos al subsidio de empleo joven del programa presupuestario del CENSE. Ahora, un ejemplo de un proyecto de ley, como mencionaba anteriormente, ¿no es cierto?, va a tener un informe financiero que va a decir que se va a financiar con los recursos del fondo COVID, y ese informe financiero o ese subsidio, ¿no es cierto?, se va a cargar a la partida presupuestaria correspondiente, creando un programa especial de un subsidio transitorio, ¿no es cierto?, que es parte de lo que definimos en el marco de entendimiento. Ese sería el ejemplo de un proyecto de ley de algo nuevo. Y por último están los proyectos de inversión, ¿no es cierto? Si partimos por la cajita de abajo, naranja, ¿no es cierto?, donde tenemos los proyectos de inversión que se financian en el programa regular, en este caso del MOP, y en la caja morada arriba, ¿no es cierto?, tenemos a todos los proyectos nuevos que vienen a ser parte de este plan de reactivación de los 4.500 millones de dólares que también se anunció el presidente de la cuenta pública y que van a financiar, ¿no es cierto?, programas o proyectos de inversión hasta la fecha, ¿no es cierto?, de vencimiento del fondo. Es un poco la operatoria, uno podría decir, como en los 3 grupos de gasto que podrían ocurrir durante la vigencia de este fondo. Y eso era, presidente, lo que le quería presentar. Muy bien, muchas gracias, señor director. Ofrezco la palabra a los colegas por si quieren hacer algún tipo de consulta o comentario. Ofrezco la palabra. Soledad, ¿este proyecto qué discusión es la que tiene inmediata? No, tiene suma que vence el 27 de agosto, presidente. Ya. Entonces, colega, lo que podríamos hacer es definir un itinerario. Sí, senador Coloma. Y, gracias, presidente. Yo entiendo básicamente lo que el Matías Acevedo plantea, y al igual que lo plantea el ministro, es básicamente que este es un proyecto que se ajusta a los acuerdos y que ellos
donde básicamente tratarían de enmendar las normas que le quitan flexibilidad, o sea, que como venía originalmente, en donde ajustándose plenamente a los objetivos para los cuales fue diseñado, pareciera que en la Cámara de Diputados se vienen normas de transparencia que yo creo que están en una buena línea y que entiendo se pueden mantener. Hay un tema de flexibilidad, básicamente dificultad práctica de operarlo, que es lo que de alguna manera genera la inquietud. Así lo entiendo, hablando en breve, ¿no, estimado presidente? No sé si consultarle a don Matías o al que a usted le parezca, porque creo que es bueno centrar dónde está de alguna manera el punto de mayor debate, porque puede que mi impresión es que puede ser un proyecto no tan debatido, más que no, porque de alguna manera lo discutimos latamente en su momento, pero esta parte de la flexibilidad me parece que hay un tema que como que es grueso. ¿Así lo entiendo o no, o lo entendí distinto, presidente? Si hay alguien que quiera hacer alguna otra consulta, aprovechemos inmediatamente. Senador Monte. Mira, una cosa previa. A mí me gustaría preguntarle a Matías qué pasa con la ejecución presupuestaria enero-julio, porque normalmente nos pasaban semestral y se actualizaba, sobre todo acercándose el tema presupuestario el próximo año. Creo que es urgente que nos llegue todos los ministerios enero-julio rápidamente para poder evaluar la ejecución. Lo segundo, también previo, el año pasado, cuando discutimos con el anterior director de presupuesto los proyectos de inversión, hablaron de 2.000 proyectos. Yo tengo la copia, pero me gustaría saber cómo se superponen los 2.000 del año pasado con los 2.544, así creo que es la cifra, anunciados por el presidente el día domingo. Creo que es importante porque queremos hacer un seguimiento proyecto a proyecto, por lo cual necesitamos tener las listas. La tercera cosa, yo creo que para discusión de este proyecto es bueno partir por una base concreta y práctica. Hasta donde yo entiendo, por el informe que a todos les entregaron del Consejo Fiscal Autónomo, que sugiero leerlo porque tiene cuestiones bastante importantes para el debate de este proyecto, ellos plantean de que ya están asignados los 12.000 millones de dólares, 6.700. El presidente habló el fin de semana 4.500. 4.500 de inversión y 2.000 de empleo, con lo cual estamos hablando de 13.200 millones de dólares. Entonces, yo creo que es clave tener la base de partida. ¿Qué es lo que está en este momento asignado? Porque si fuese así, tal como se plantea, quiere decir que ya está el fondo, ya está asignado. O sea, no sé cuál es el sentido. Vamos a discutir una ley para el tema de contratación o de empleo, digamos, y en inversión me imagino que se va a hacer a través de los presupuestos y de los glosas y de los mecanismos actualmente existentes. Entonces me gustaría tener cuál es la partida, con cuánto estamos partiendo, con cuánto estamos partiendo, porque hay que clarificar distintas cosas. Y finalmente, yo quiero dejar en claro un punto de vista que alguna vez lo hablé en una reunión que tuve con Matías. Yo soy muy partidario de que haya para la emergencia operatividad lo más flexible y rápida posible y que se pueda implementar las cosas. Por eso estuvimos incluso en el proyecto tributario, como vamos a discutir en la tarde, por entregarle facultades al ministro o al ministerio o al presidente, a quien quieran, para poder resolver sin necesariamente ir a ley temas tributarios, temas municipales, temas de subsidio y préstamo por sectores específicos, por un plazo acotado de 3 meses, lo que nosotros planteamos. El ministro no aceptó eso, no lo acogió, no lo consideró pertinente y relevante. Bueno, yo eso lo veía bastante en el marco de la operatividad, porque los objetivos estaban claros. Pero está claro de que para el resto del proyecto en su conjunto, una cosa es lo operativo y otra cosa son los objetivos y los programas, los propósitos de las cosas. Y yo creo que respecto a los propósitos necesitamos asegurar de que hay un debate distinto, un debate que tiene que ver con las opciones de ley, etc. Otra cosa es lo operativo. Aquí yo leí esto y lo encuentro muy mezclado. En el caso del informe del Consejo Fiscal Autónomo dice que casi todas las cosas que aporta este proyecto ya están en los mecanismos habituales de presupuesto, que no es tanto lo que agrega este diseño respecto a lo que es normalmente la gestión presupuestaria. Pero yo quiero dejar muy en claro de que en lo que se refiere a objetivos, a programas, a propósito, por decirlo, yo estoy por no renunciar a la facultad del Parlamento. O sea, por lo que le he oído a Matías ahora, él también piensa lo mismo. Por lo tanto, el problema pasa a ser de discusión de cómo se asegura mayor operatividad. Y me gustaría que eso lo fuéramos aclarando en el curso de todo el proyecto. Yo quiero estudiarlo más, me parece bueno darse un tiempo para estudiarlo y para preparar indicaciones y posteriormente ir al debate. Eso.
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Don Matías, Ricardo, senador Lago. Sí, ya, muchas gracias. Gracias por la presentación al ministro y sobre todo a Matías Acevedo por la presentación y tratando de explicar cuál es el sentido original del proyecto y identificando cuáles son a su juicio los elementos que se modificaron en la Cámara que a juicio del gobierno generan, no sé, dificultades, reparo o lo desnaturalizan. Ustedes recordarán que la gran discusión que tuvimos nosotros era cuando se estableció este fondo, era cómo conversaba este fondo con el presupuesto en general y qué es lo que iba a pasar con el presupuesto el próximo año, ¿ya? Entonces, ciertamente saber qué pasa con la ejecución es evidente que nos da una pista, pero lo más importante es que todo lo que hemos estado aprobando, yo entiendo que hay elementos o proyectos que hemos aprobado que son imputables al fondo, o corríjanme, ¿ya? Entonces, por eso es que yo creo que es bueno, tal vez para hoy día habría sido bueno, tal vez para la próxima sesión, o mejor enviarlo a ustedes y lo conversamos en la próxima sesión, que digan, mire, respecto de tales proyectos, hay recursos que ya son parte de aquello, o podrían ser parte, como las medidas tributarias que tenemos que discutir. ¿Ah? O sea, discutir, o sea, que van a la sala del Senado, como las que discutimos la semana pasada. Para tener una idea de esos 12.000 millones, qué es lo que es real, no que es real. Todo es real, porque lo que se va a gastar, se va a gastar. Pero para tener una idea de cuánto queda por asignar de ese fondo. Yo creo que eso es una discusión bien pertinente porque tal vez podemos seguir hablando de los 12.000 millones, pero haciendo la salvedad y la discusión que viene para adelante va a ser doble. ¿Cómo se operacionaliza lo que ya está comprometido de esos 12.000 y qué hacemos con el remanente y cuál es el destino del remanente? Y respecto del remanente, que algo quedará, obviamente, de los 12.000, yo no sé, Carlos, yo no alcancé a leer, Carlos, entre paréntesis, el documento, el informe del Consejo Fiscal Autónomo, ¿ya? Entonces, no sé si las cifras que tú das se sobreponen o tienen que sumarse. ¿Me explico, no? Ellos hacen un cálculo de lo que parece atribuido ya al fondo y eso sería. Ya, está bien. Es que, porque claro, el presidente habló de alrededor de 6.000 en total y el fondo habla de 6.000 y tanto, pero yo no sé si se suman los dos o alguno de esos se sobrepone. No estoy prejuzgando, estoy diciendo que eso es lo que queremos tener y conocerlo, no hay duda, no hay desconfianza, es para saber de qué estamos hablando, eso es todo, no hay ni una desconfianza para saber eso. Y en esto, como puede haber un remanente que debe haber, en esto va a ser fundamental qué cosa, lo que nosotros identificamos como los planes de acción, ¿ah? Lo que usted identifica. Entonces, el plan de acción, si tú me permite, es lo que nos va quedando como capacidad de influir sobre el destino de esos recursos. En la forma que está en el proyecto, es un plan de presidente por sí ante sí. La pregunta es si eso nos va a satisfacer o no. Entiendo que la Cámara
entorno, que es lo que nos interesa, con los resguardos del caso, pero que sea ágil, que sea ejecutivo. Creo que eso es lo medular, y si para eso necesitamos escuchar varias opiniones, yo creo que bienvenido sea. Así que por el lado nuestro, cuente con ese tiempo, presidente, para tener una buena discusión, por supuesto. Bien, gracias, ministro. Don Matías. Gracias, presidente. Sí, básicamente, primero responderle al senador Coloma por su intermedio. Efectivamente, nosotros vemos algunos elementos que detallé en una de las slides de la presentación que podrían dificultar, no quiero hablar de rigideces, sino que más bien cosas que quizás no deberían ser parte del fondo, deberían ser de los propios proyectos de ley, que lo planteamos ahí y obviamente está sujeto al debate. Hay algunas cosas que sí también nos preocupan, que hay que precisar. O sea, si dejamos abierto un espacio para interpretar qué cosas son medidas de reversión automática y qué no, ahí yo creo que nos vamos a entrampar. Entonces, en ese sentido, son las dos cosas, digamos. Uno es, de alguna manera, buscar mecanismos que no rigidicen el fondo, y segundo, que precisen las cosas que se quieren evitar, digamos. Y que obviamente entendemos que ese tipo de restricciones tienen que estar dentro del marco de entendimiento. Eso respecto al proyecto tal como salió tuvimos una buena discusión en la Cámara, en la Comisión de Hacienda tuvimos una buena discusión también, muchos parlamentarios hicieron buenos aportes, cambiamos el artículo 1 completo, digamos, para ponerle un ejemplo, y no tuvimos problema en aquello, siempre en aras de que reflejara lo mejor posible lo que está establecido en el acuerdo. Así que en ese sentido, la mejor de la disposición. Respecto a lo que plantea el senador Montes, yo sé que el sitio web, presidente, de la Dirección de Presupuesto no es el sitio más visitado, digamos, de la administración pública, pero ahí nosotros siempre publicamos todo, digamos, la ejecución presupuestaria. La tenemos a julio, senador, publicada hace un par de semanas atrás. En general, nosotros lo que hacemos es publicar, la tenemos a junio, más bien dicho, y a fines de mes siempre publicamos la ejecución del mes anterior. Entonces ahí lo vamos acumulando. Entonces es probable que a fines de la próxima semana ya esté publicado la ejecución de julio, de enero-julio. ¿Y qué es lo que hemos visto a grandes rasgos en la ejecución? Para comentarle, el gasto corriente está creciendo fuerte porque hemos implementado políticas de transferencias importantes y hemos reasignado gastos que de alguna manera se ha visto dificultado de ejecutar, lo hemos reasignado a cosas que tienen más que ver con la contingencia y con las necesidades propias. Y el gasto de capital, que es evidente, lo adelantamos, lo anticipamos en abril, que se iba a ralentizar. Eso está ocurriendo, digamos, y por lo tanto ahí tenemos que ver junto con este plan. Yo diría que el Ministerio de Obras Públicas ha tomado un rol bastante activo y liderando y coordinando también al resto de los ministerios, porque si hay una cosa que se ha demostrado, sobre todo en estas últimas semanas, senador, es que los ministerios que han sido más activos en acordar, digamos, medidas sanitarias para poder operar, han tenido una mejor ejecución. Entonces esa mejor práctica tenemos que traspasársela a todo el resto de los ministerios, tenemos que acelerarlo porque todavía nos quedan 4 o 5 meses de ejecución presupuestaria donde la inversión pública se puede reactivar. Y respecto a los proyectos de inversión, la verdad que lo que anunció el presidente básicamente es la inversión total que se va a acumular entre el periodo 2020-2022, pero también lo que mencionó fue que el adicional, por decirlo así, eran 4.500 millones de dólares. Y eso, hay una cartera de proyectos detrás de esos 4.500 millones de dólares, ¿correcto? Que cumplen los requisitos, ¿no es cierto?, que fue revisado por el Ministerio del Medio Ambiente, digamos, y cumple una serie de requisitos y está focalizada en obras públicas, por decirlo así, de rápida ejecución, con proyectos con RS aprobados. Aquí no queremos los grandes proyectos de inversión, bienvenidos, pero no
Lo que necesitamos ahora es mano de obra a la vena, y por lo tanto son proyectos más bien cortos. En el caso de vivienda, obviamente siempre hay excepciones porque los proyectos de vivienda tienen una naturaleza un poco más larga, pero también ahí hay nuevos proyectos, hay nuevas iniciativas que no estaban dentro de los 2000 proyectos que presentamos en la discusión de la ley de presupuesto el año anterior. Entonces, sí, se puede hacer llegar, ¿no es cierto?, cuando ya los ministerios siguen trabajando en redefiniciones, porque principalmente la principal dificultad que hemos tenido, senadores, es que estos proyectos se tienen que acotar, digamos, a la duración del fondo, digamos, y ese ha sido como el trabajo un poquito más detallado que hemos tenido con ellos, así que una vez que ya tengamos la cartera definitiva, encantado de poder compartirla, y probablemente también va a ser parte de la discusión del presupuesto 2021. Y con respecto al informe del Consejo Fiscal Autónomo, yo la verdad que prefiero que vayan ellos, digamos, a exponerlo y a presentar, digamos, los pros y los contras. Yo lo que veo al final, si uno lee la página 8 y 9 del informe, donde están las conclusiones, que básicamente dicen que un fondo extrapresupuestario como el que se está planteando, salvo cosas menores que uno podría mejorar, digamos, cumple todos los objetivos de transparencia, flexibilidad, oportunidad, que se le puede exigir a un fondo de esta naturaleza, y también derriba un poco los mitos de que un fondo extrapresupuestario podría tener de alguna manera más opacidad que la ley de presupuesto, porque justamente lo que hemos tratado de hacer es asimilarlo lo más posible. Entonces, en ese sentido, respecto a lo que se ha gastado, yo la verdad que no he revisado esa cifra del Consejo Fiscal, no es algo que nosotros tampoco le hayamos entregado y lo esté replicando, por lo tanto a mí me gustaría que nosotros podemos hacerle llegar esa información de acuerdo a los cálculos que nosotros tenemos de ejecución de los proyectos y entre comillas, los gastos que se han comprometido respecto a cada uno de los informes financieros de los proyectos de ley. Así que eso es en términos de la... que ahí respondo a las principales dudas y preguntas, presidente. No sé si me queda algo. Bien, gracias, Matías. Bien, colegas, si les parece, si alguien tiene sugerencias de personas que puedo invitar a hacer una o dos sesiones de escuchar opiniones o de recibir propuestas, o las que podamos presentar nosotros mismos, para los efectos de ir avanzando, porque como hay un cierto margen, igual podríamos a lo mejor invitar mañana a alguna hora, a las 11 o algo así, porque el jueves tenemos sesión especial de sala. Y el viernes podríamos hacer otra sesión donde continuemos nosotros ya yendo un poco más al detalle, con tiempo para haber leído, haber madurado, haber consultado. ¿De qué se ríe, senador Lago? Me río, ¿no? Dice, bueno, para tener tiempo, para estudiar, para leer. Y claro, tenemos sesión hoy día, sesión mañana, sesión el jueves. Entonces, en el fondo, lo que usted encontró fue un slot donde poner la comisión de Hacienda, pero no es que haya mucho tiempo entre medio para dedicarle tiempo. Eso es todo. Sí, ahí estaremos, no se preocupe, ahí estaremos. Yo sé que todos los tiempos son manejables, pero igual tenemos que partir, porque si no, lo otro es que aprovechemos de ver algunos de los otros temas que tenemos pendientes. Démosle a este. Yo creo que este es súper importante, presidente. Mi sugerencia. ¿Cuándo vence? Porque llegó la semana antepasada, pasada esto. El 27, presidente. Ya, o sea, tenemos esto y toda la otra semana. Bueno, avancemos. Está bien, su rubio era en buena disposición. No. ¿Ya la comisión les parece? Presidente, mañana a las 11. ¿A quién, Juan? No, mañana a las 11 me dice. Yo le voy a mandar un par de sugerencias a la... Carlos. No, a mí me gustaría invitar no para la sesión, bueno, voy a preguntar si pueden mañana, pero tienen que preparar algo, en fin. Pero quería
a propósito de cosas dichas, la ejecución presupuestaria, no sé si es posible acordar de que nos entregue lo antes posible, por lo menos hasta junio, entonces el formato completo de ejecución. Yo miro las cosas de la dirección de presupuesto, pero obviamente los informes que normalmente le llegan a las subcomisiones son más completos que lo que ahí hay y más globalizados y más. Entonces no sé si es posible contar con eso. En segundo lugar, creo que la lista de los proyectos de los 2000 y de los 2.544 que menciona, si es posible que la comisión acuerde solicitárselo al Ejecutivo, porque el presidente hizo referencia a una lista concreta y si es posible tenerlo el conjunto. Supongo que los tienen, ¿no? ¿Cómo? Pregunto a Matías si los tienen, el listado. Eso fue lo que le dije, que en el fondo yo tengo todavía no tengo la versión final porque hemos tenido algunas dificultades, lo que anunció el presidente, bueno, el 80% de los proyectos, me gustaría que la lista fuera definitiva, timbrada por los ministerios y ahí poder hacerla llegar, digamos. Sí, mira, yo creo que es re importante, Matías, esto para ustedes también, saber esto, porque la verdad que la experiencia en esto es que los ministerios dicen una cosa y no calculan bien los tiempos. O sea, yo conozco Lagos, por ejemplo, cambió un ministro en un área porque le dijo que iba a tener, que se iba a demorar tantos meses y se demoró el doble de meses. ¿Ah? Y la verdad que estaba lejos, porque eso es así. Y aquí el problema de la reactivación es como tú dices, el problema de la reactivación tiene que ver con cuándo empiezan a generar empleo y a meter pala, como llaman, no sé cuándo. Yo no sé, los datos que a uno, por lo menos en la región metropolitana, y pueden ser datos reparciales, pero que estamos todavía un poquito distantes de eso. ¿Ah? O sea, ahí han habido distintos factores. Pero yo quisiera que tuviéramos eso. Y respecto a lo que también planteó Ricardo Lago, el senador Lago, respecto a los cálculos que usted hagan, o lo del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cuánto ya está asignado de los 12.000? Porque eso es lo que le da sentido a todo este debate. Porque si está asignado gran parte, el sentido es distinto. Y nos están pidiendo más que crear un fondo, crear mecanismos operativos más expeditos, en fin. Entonces sería bueno tener esa cifra al partir. Tener esa cifra a partir para ver de qué estamos discutiendo realmente. Si es de 2.000, de 3.000, de 4.000, de cuánto, porque con los datos que hay, por lo menos los que yo manejo, los 6.700 que dijo el Consejo Fiscal Autónomo ya asignado, que incluía distintas cosas ya asignadas, más los 4.500 que anunció el presidente y los 2.000 del tema empleo, ya estamos pasados los 12.000. Entonces, es bien importante esa cifra. Ok. Bien. Entonces, Soledad, partamos mañana de 11 a 1, será, con las intervenciones invitemos al Consejo y a la Comisión, y los colegas nos pueden hacer sugerencias a quienes más podemos convocar. Juan Antonio, Carlos, dijeron alguien, no sé si Pepe o Ricardo, se lo hacen llegar a Soledad. Y ahí vamos viendo cómo avanzamos. Le sugiero al tiro a Rodrigo Cerda, por ejemplo, que estuvo antes. ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Qué Rodrigo? Cerda. Pero él tiene que traer los 2.000 proyectos, si lo hizo o no lo hizo, porque él fue el que se comprometió. Bueno, hoy si viene a explicar. Adviertan lo que le va a pasar antes que venga mejor, porque él fue el que se comprometió con los 2.000. Bueno. Entonces que venga la Betina, ya. No, eso. Muy bien. Los dos. Ahí tengo dos, uno cada día. Si bien, bueno, vamos por ahí. Si se les ocurre, nos vamos comunicando y lo hacemos a través de Soledad. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Como tenemos varias comisiones y los demás, vamos a dar por terminada la sesión por haberse cumplido el objetivo de la